Este video es una respuesta a un par de videos con porcentajes ridículos y absurdos donde a países con poca población blanca les sobreestiman los porcentajes mientras se los reducen risiblemente a países con mayores poblaciones blancas. 20, Haití 0,2%. El 95% de la población haitiana es negra, mientras el 4,8% es mulata y el 0,2% blanca. Los blancos haitianos descienden de generaciones pasadas de inmigrantes europeos que se afincaron en el país y en la actualidad forman una parte de la poca clase acomodada del país más pobre de América. 19, Honduras 1%. En Honduras la población blanca desciende de los colonizadores españoles, aunque también emigraron muchos alemanes, polacos, rusos y austríacos refugiados durante y después de la Segunda Guerra Mundial. 18, El Salvador 2%. El Salvador es el país más mestizo de América. Los blancos representan solo el 2% de su población y la gran mayoría de ellos se localizan en Chalatenango. 17, Guatemala 4%. Entre los siglos XIX y XX, Guatemala contó con la inmigración europea, principalmente de España y Alemania. A partir de 1880 recibió otros inmigrantes italianos, franceses, ingleses, escandinavos y estadounidenses. 16, Bolivia 4%. Criollos que consisten en familias de españoles relativamente sin mezclar. Estos han formado gran parte de la aristocracia boliviana desde la independencia. Otros grupos más pequeños dentro de la población blanca son alemanes. Santa Cruz de la Sierra es la región con la mayoría de población blanca de Bolivia. 15, Ecuador 7%. Los blancos ecuatorianos, en su mayoría criollos, descendientes de colonos españoles y también los refugiados españoles que huían de la Guerra Civil Española de 1936 a 1939. La mayoría se concentran principalmente en el norte de la sierra, la mayoría en Quito o Guayaquil. 14, México 9%. Los blancos en México suman 11 millones. La mayoría son descendientes de españoles y franceses que llegaron durante el Segundo Imperio Mexicano, en la década de 1860. A finales de los siglos XIX y principios del XX, llegaron inmigrantes procedentes de Italia, Alemania, Irlanda y el Reino Unido. Además, México es el principal destino receptor para emigrantes estadounidenses del mundo. Los estados de Occidente de México concentran la mayor proporción de ascendencia blanca, siendo de mayor a menor: Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Baja California, Coahuila y Tamaulipas. En Jalisco, Sinaloa y el Distrito Federal también hay importantes proporciones. 13, Panamá 10%. Blancos panameños forman la 10ª parte de la población, la mayoría descendientes de españoles. Por su ubicación estratégica, el país ha recibido abundante inmigración de Francia, Alemania, Italia, el Reino Unido, los Países Bajos, Holanda y Escandinavia. También hay una comunidad estadounidense importante y muy influyente. 12, Perú 12%. Los peruanos blancos son descendientes principalmente de españoles colonizadores, y también de los refugiados españoles que huían de la Guerra Civil Española. Después de la Segunda Guerra Mundial muchos refugiados alemanes y rusos huyeron a Perú y se establecieron en las grandes ciudades. Perú durante el siglo XIX tuvo un importante flujo de inmigrantes europeos. 11, Nicaragua 14%. La mayoría de los nicaragüenses blancos son de ascendencia española, alemana, italiana, portuguesa, belga y francesa. En 1800 Nicaragua experimentó oleadas de inmigración de Europa. Las familias de Alemania, Italia, España, Francia y Bélgica se asentaron en los departamentos de la región central y Pacífico. Por eso en Estelí, Jinotega y Matagalpa hay una significativa población de origen europeo. 10, República Dominicana 15%. En el país los blancos son la segunda etnia más numerosa después de los mulatos, encontrándose incluso más blancos que negros. La gran mayoría es de ascendencia española, aunque hay notables ascendencias de otras inmigraciones como de franceses e italianos. 9, Venezuela 17%. Los españoles de Andalucía, Galicia, Islas Canarias y vascos, y su impacto cultural fue muy influyente en el desarrollo del castellano en el país, su gastronomía y costumbres. Con el inicio de las operaciones de petróleo durante las primeras décadas del siglo XX, los ciudadanos y las empresas de Estados Unidos, Reino Unido y Países Bajos se establecieron en Venezuela. A mediados del siglo XIX, al país arriban numerosos migrantes de España, Italia, Portugal, Alemania y Francia. 8, Colombia 20%. Colombia es un país predominante mestizo, pero el mestizaje colombiano es predominante europeo. Colombia, durante los siglos XVII, XVIII y XIX recibió una fuerte ola de inmigración de España, principalmente vascos, y otros de Extremadura y Andalucía. Medellín es la región más blanca porcentualmente del país, donde el genoma europeo de las personas ronda el 68%. 7, Paraguay 20%. En Paraguay ocurre un caso muy especial, debido a que en este país la definición de blanco obedece más a un rubro cultural que biológico o físico. En Paraguay quizás más del 40% de la población sea fisionómicamente blanca. No obstante, se debe tomar en cuenta que la mayoría de la población está mucho más influenciada por su ascendencia indígena, ejemplo, más del 85% de la población habla guaraní. Y es común que blancos exalten su ascendencia guaraní. El porcentaje de blancos con identidad occidental se puede calcular en 20%, descendientes de españoles, italianos, alemanes y franceses que repoblaron el país después de la derrota en la Guerra de la Triple Alianza. 6, Chile 30%. En Chile los blancos componen una parte muy importante de población total, aunque no son mayoría. El grupo étnico más grande de Chile llegó de España, muchos vascos de regiones en el sur de Francia. Las estimaciones del número de descendientes de vascos en Chile tienen un rango de 10% desde 1,6 millones hasta un máximo de 4,5 millones, o sea, 27%. En 1848 una importante y sustancial inmigración alemana tuvo lugar en el país. La Embajada de Alemania en Chile estima que entre 500.000 y 600.000 chilenos son de origen alemán. Otros grupos de inmigrantes históricamente significativos son los de Croacia, cuyo número de descendientes hoy se estima en 380.000 personas, el equivalente al 2,4% de la población. Otros autores afirman, más profundamente, que cerca del 4,6% de la población chilena debe tener alguna ascendencia croata. 5, Cuba 37%. Cuba fue el último país en independizarse de España y esto contribuyó a que su herencia blanca fuera sumamente importante.
Antes de la revolución, Cuba era un país de amplia mayoría blanca, superando casi el 60% de la población total, pero esto cambió con el paso de los años y por la emigración cubana. Los cubanos blancos tienden a emigrar más. Los blancos representan actualmente la segunda etnia más importante del país, solo por detrás de los mulatos, siendo mucho más numerosos los blancos que los negros. La práctica totalidad de cubanos blancos son de ascendencia española y en muy menor medida rusa. 4. Brasil 41%. La población blanca brasileña es superior a toda la población blanca de los otros países latinoamericanos junta, habiendo casi 85 millones de blancos en el país. La inmigración europea tuvo su pico de impulso entre mediados del siglo XIX y mediados del siglo XX. Brasil presenció un éxodo de más de 5 millones de europeos, en su mayoría italianos, portugueses, alemanes, españoles, polacos, lituanos y ucranianos. Entre 1877 y 1903, 1.927.992 inmigrantes entraron en Brasil, un promedio de 71.000 personas por año. El proceso llegó a su punto máximo en 1891, cuando 215.239 europeos llegaron. El período se caracterizó por una intensa llegada de los italianos, 58,5%, y un menor ingreso de Portugal, 20%. Después de la Primera Guerra Mundial en adelante la inmigración pasa a ser mayoritariamente de portugueses. Santa Catarina, 85,7%, Río Grande del Sur, 81,4%, Paraná, 71,3%, y Sao Paulo, 70,4%, son los estados con mayor presencia blanca. 3. Costa Rica 53%. En Costa Rica la población blanca es mayoría y esto obedece a un proceso muy peculiar en América Latina, que dio origen a una nación criolla y castiza. Esto se debe principalmente a que durante la colonia la población indígena de este país era sumamente reducida, quizás fue el país americano que contaba con menor población amerindia durante la conquista de los españoles, de manera que los colonos e inmigrantes europeos solo podían tener hijos castizos entre ellos, manteniendo así un nivel de mestizaje sumamente bajo entre la población, y en algunos casos nulo. Además, Costa Rica fue por una lejana diferencia el principal receptor centroamericano de inmigrantes europeos, españoles, italianos y polacos en su mayoría, además de estadounidenses, concentrando cerca del 85% del total de inmigración de blancos hacia Centroamérica, lo que aportó aún más esta inmigración a la herencia fenotípicamente blanca del país. 2. Argentina 68%. Argentina es un país de nuevo asentamiento resultado de una masiva inmigración europea que llegó a multiplicar su población. Se registra que Argentina recibió un total de 6.611.000 inmigrantes de Europa, concentrando más de la mitad de inmigración europea total hacia Latinoamérica, aunque se estima que pudieron ser casi 8 millones si se contabilizan flujos irregulares no tabulados. Esto solo en el periodo comprendido entre los años 1857 a 1940. El principal grupo de inmigrantes fueron los 2.970.000 italianos, 44,9% del total. Inicialmente vinieron de Piamonte, Véneto y Lombardía, y más tarde de Campania, Calabria y Sicilia. El segundo grupo en importancia fueron los españoles, hasta 2.080.000, 31,4% del total, en su mayoría gallegos y vascos, pero también asturianos, cántabros, catalanes y andaluces. En números más pequeños pero significativos llegaron franceses, la mayoría de Occitania, 239.000, 3,6% del total, de Polonia, 180.000, 2,7%. El restante 20% se divide entre los demás países europeos, sobre todo alemanes, rusos, británicos, húngaros y portugueses. En la década de 1910, cuando la tasa de inmigración alcanzó su pico, más del 30% de la población de Argentina nació en Europa, pero esa cifra aumentaba hasta 75% si se contaban a sus hijos y nietos, así como irregulares o nacionalizados. 1. Uruguay 77%. Uruguay no solo es el país más blanco de América Latina, sino de toda América en general. Además de ser el único país americano no caribeño que posee plenamente 0% de población nativa, debido a que sus amerindios fueron exterminados a principios del siglo XIX, en una emboscada llamada la Matanza de Salsipuedes. También es el país del mundo en donde la migración europea más influencia tuvo porcentualmente. Durante el período 1830-1900, este país recibió 4 oleadas de inmigrantes europeos, principalmente españoles, italianos y franceses. En números más pequeños también suizos, húngaros, alemanes, galeses, polacos, suecos, búlgaros, checos, yugoslavos, daneses y portugueses. El impacto demográfico de estas olas inmigratorias fue abismal. Uruguay evolucionó de tener 70.000 habitantes en 1830 a tener 450.000 en 1875, y 1 millón de habitantes en 1900. Es decir, su población llegó a ser 14 veces más grande en solo 70 años. Entre 1840 y 1890, el 50% o 60% de la población de Montevideo era extranjera, casi todos de Europa. Hasta aquí llega este video. Antes de emitir cualquier crítica recuerden que los demás videos tienen porcentajes totalmente desproporcionados.